Entonces, como les decía, hoy vamos a concluir ya la última unidad con la simplificación del trabajo, ya luego de haber visto durante estas 8 semanas las 3 unidades anteriores. El martes pasado iniciamos con lo que eran las técnicas de estudio y hoy vamos a ver lo que es la simplificación del trabajo, las técnicas que se aplican para la opción del mismo. Ahora bien, ¿qué vemos hoy día? Que desde el inicio de la humanidad, el hombre siempre ha estado buscando por propia iniciativa o creatividad la manera de simplificar todas sus actividades. Y dentro de estas, no menos importante, está lo que es la parte de la labor productiva. Es de ahí que desde Taylor, quien introdujo esta técnica, buscaba la manera de agilizar, de simplificar todo el andamiaje industrial de la época. Y hoy día ustedes ven que con el paso del tiempo esto se ha ido intensificando. De ahí que la simplificación del trabajo no es más que la labor que se realiza periódicamente, constantemente, a través de la utilización de planes organizados que sirven para la aplicación de mejores técnicas que faciliten la ejecución de las tareas. Es decir, que se haga todo de la mejor manera posible. Desde el punto de vista administrativo, la simplificación del trabajo es cualquier método o artificio o recurso que se utilice para reducir o disminuir la cantidad del esfuerzo requerido para ejecutar una labor determinada. ¿Cuáles son los objetivos de la simplificación del trabajo? Primero, reducir el más mínimo esfuerzo requerido para llevar a cabo una tarea determinada, ya sea física o mentalmente. Mejorar el funcionamiento organizacional. ¿A través de qué? A través de métodos como la redistribución de funciones, la eliminación, reducción o combinación de fases de actividades y la nivelación o tabulación del trabajo. Esa es una. Otro sería la optimización y aprovechamiento de los recursos de los cuales se dispone en el área o la empresa. Mejorar también el flujo o secuencia del trabajo dentro de las áreas que integran la labor productiva. Otros objetivos serían la reducción y el número en el costo de las operaciones, el aprovechamiento del recurso humano, disminuir o reducir el desplazamiento y evitar los tiempos innecesarios, que el personal tenga satisfacción por su trabajo y mayor disposición para hacer las tareas que se le encomiendan. Otro objetivo es mejorar la supervisión y el estímulo a la iniciativa personal de cada trabajador. También otro punto importante a tomar en cuenta en la simplificación es la mejora en la atención al público, disminuir el tiempo que éste dedica a hacer sus actividades, trámites documentales o trabajos rutinarios. Eso, o sea, hay que pensar en la experiencia del usuario, experiencia del cliente, como se llama hoy día. Y también renovar el interés del empleado por su trabajo, que tenga una visión clara y que comprenda el objetivo de cada tarea que realiza con relación al trabajo que hay en la oficina. Ahora bien, dentro de la simplificación del trabajo existen técnicas que ayudan a lograr de una manera más efectiva la aplicación de las mismas. Obviamente que esto se hace para trabajos secuenciales y bajo los criterios investigativos que empleen los departamentos correspondientes. Dentro de las más conocidas tenemos la medición del trabajo. Esta, a su vez, ¿qué hace? Indica la cantidad, el volumen y la uniformidad del trabajo que se está realizando. Nos permite también disponer de datos exactos acerca del volumen de trabajo que se realiza de manera rutinaria. Esto implica establecer la diferencia entre una solución realista y los que establecen
las teorías o manuales de procedimiento. La medición del trabajo administrativo también nos ayuda a fijar un horario, o sea, calendarizar el tiempo, establecer un plan o programa que devuelva o conserve a la empresa el equilibrio necesario para lograr la mayor eficiencia posible. Esto, la medición de trabajo ayuda a detectar los embotellamientos o cuellos de botella, como se le llama en las empresas de producción, y ver cuáles son los requerimientos reales que tiene el personal de la empresa. Acá podemos ver un ejemplo de lo que es una medición del trabajo. Acá observamos una serie de tareas, las cuales, por ejemplo, aquí tenemos colocar harina en la tolva, eliminar la impureza de la harina, retirar la harina, enviar la mezcla, inspeccionar. Esto estamos hablando de una industria de producción, en este caso de harina de trigo. Acá hay diferentes estaciones o diferentes tiempos, los cuales fueron medidos y establecieron un parámetro que para ver cuál era el tiempo promedio que se duraba para hacer cada tarea. En este caso, el tiempo promedio se determina por la suma de las estaciones que acumula cada proceso. La suma de estaciones dividida entre el número de estaciones nos va a arrojar el tiempo promedio que es de esta columna final, para con este tiempo o número determinar las acciones a seguir y establecer los parámetros o indicadores de desempeño en esa empresa. Eso es a modo de ejemplo. Otra técnica que es sumamente importante es el cuadro de distribución del trabajo. Ustedes saben que cuando en una empresa no se está claro lo que se hace, esto trae conflicto entre las personas, y no solo conflictos de intereses, sino también conflictos a nivel laborales que obstaculizan el desempeño y la eficiencia de la empresa. Es por esto que el cuadro de distribución de trabajo viene a resolver este problema. Es decir, que siempre va a haber una indicación gráfica de las acciones o tareas que cada puesto de trabajo tiene que realizar, sin que uno interfiera con la otra. Acá le pongo un pequeño ejemplo de lo que sería una distribución de trabajo. En este caso tenemos las posiciones. Acá vemos un auxiliar contable, vemos un contador, vemos una secretaria analista. Entonces, cada uno tiene asignado en este cuadro, estas son las actividades, quién las realiza, quién no las realiza. Entonces, en este caso, por ejemplo, la captura de la información, en este caso dice que la debe realizar la secretaria analista. Tiene establecido el número de horas totales en la semana. La revisión de las facturas, ¿quién debe hacerla? En este caso la debe realizar el auxiliar contable. ¿Quién la debe autorizar? El contador. Y así sucesivamente. Esto de manera de que las funciones entre una posición y otra no haya interferencia y el flujo de operación sea el más normal. ¿Pregunta hasta ahora? ¿Todo claro? Eso también lo podríamos llamar una maestro. Sí, le escucho. Eso lo podríamos llamar una matriz ácida también, ¿verdad? Positivo, es así. Nítido. Bien, otro de las técnicas de simplificación de trabajo es el estudio de tiempo y movimiento. Esto, para realizar una adecuada medición del trabajo, es necesario que se hagan estudios de tiempo y movimiento para que cada proceso y actividades independientes se realice dentro del área requerida.
Esta metodología es simple, como su nombre lo indica, se encarga de medir el tiempo efectivo en que se lleva a cabo cada actividad o proceso y a la vez se determina bajo qué parámetros estadísticos se determina la eficiencia con la que se están realizando. Este ya es un estudio meramente analítico, pero sí ahorra, sí se basa en la economía de movimiento, en la distribución del trabajo, en el uso de las manos, el cuerpo humano, el diseño y el empleo de las herramientas y la facilidad con la que se realizan las actividades, con el menor esfuerzo posible. Acá vemos en síntesis lo que implica un estudio de tiempo, donde elimina los elementos los movimientos innecesarios, ordena los movimientos útiles, es decir, analiza los movimientos en ejecución de la tarea. En cuanto al estudio del tiempo, combina las operaciones de uso de elementos para combinar la secuencia de operaciones, es decir, con la eliminación, ve el resultado de la eliminación de los movimientos innecesarios y cómo lo combinamos con las operaciones para analizar, para una vez realizado esto, analizar el método actual y proponer uno mejorado. Esto en síntesis lo que nos plantea este estudio. Otro punto, otra técnica muy importante, y esto aplica mucho para las personas que trabajan en industrias, en empresas industriales, que es el diagrama de recorrido. Aquí esta técnica se basa en que realizar una distribución física, tanto de la oficina como la distribución de la planta. Se fundamenta en la facilitación del flujo de trabajo a través de la reducción de actividades innecesarias. Se analiza el traslado del personal, de los materiales, los productos y todo lo que tiene que ver con las áreas integrales de la organización. Y a la vez se elabora un diagrama del recorrido que ayuda de manera visual a eliminar los tiempos ociosos, los cuellos de botella, y que no permiten fluir eficazmente los procesos, tanto en las oficinas como en la planta de producción o a nivel general de la empresa. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería un diagrama de recorrido en donde la mercancía o materia prima entra al almacén, de ahí pasa al área de producción, en este caso el área de coser, de ahí una vez realizado todo el proceso acá en esta área, pues pasa a las distintas áreas de manera que indica cuáles procesos se hacen en las áreas. Por ejemplo, en el área de coser, aquí establece que solamente hay 3 procesos, que es coser el cinto, la trabilla, la punta. Luego se pasa al área de cortar, donde ahí solamente se pasa por la cizalla a hacer los cortes específicos, al área de perforación y así sucesivamente hasta terminar en el área de ensamble. Luego del área de ensamble pasa ¿qué? A la distribución final del cliente o del retail. Eso, si se fijan que hay una manera gráfica estableciendo el orden de prioridad o el orden de secuencia, las líneas que impactan en cada proceso, hacia dónde se debe dirigir una vez terminado, le va indicando hacia dónde debe pasar este proceso hasta llegar al punto final que es acá en la salida de todo el recorrido a nivel de planta, en este caso. Este es un recorrido de una planta de producción textil. Y cada tarea, usted habló de priorización arriba. Sí. Cada tarea tiene su puntuación en prioridad. Esa prioridad se inserta lo que es en el diagrama de Pareto y ahí sale una puntuación que me dice qué tarea yo tengo más crítica que otra. Eso le llaman ruta crítica. Eso no es fortuito de que estén así. Sí, eso le llaman la ruta crítica. Exactamente. Exactamente. Ronda de blindaje. Bien.
Otra técnica de simplificación es el diagrama de Gantt. No me lo confunda con el diagrama de Gantt que vimos en la clase pasada. Ojo con eso, que son diferentes. Acá este diagrama o este método utiliza una gráfica de barra en donde tiene por objeto controlar la ejecución simultánea de varias actividades de manera coordenada. Esto es una matriz de doble entrada en donde se lleva la columna del tiempo de duración y los renglones de identificación, o sea, indica el proceso en que se encuentra cada actividad en tiempo real. En cada actividad hay una barra en donde se indica la fecha de inicio y la fecha en que termina. Luego hay una columna correspondiente a la fecha prevista de su finalización, porque recuérdense que aunque tengamos una fecha de inicio y una fecha de término, pueden haber imprevistos que o te alarguen o te acorten el tiempo de duración de cada actividad. Establece un orden de ejecución y la relación de dependencia que existe entre una u otra, lo que permite a su vez una revisión y control entre lo que se ejecuta y lo que se ha planeado. Para que ustedes tengan una idea, este es un ejemplo de lo que es un diagrama de Gantt. Quienes trabajan en oficinas de proyectos, esto lo van a ver ese es el pan nuestro de cada día. Los proyectos hoy día se trabajan bajo este criterio, bajo el diagrama de Gantt, y ahí se le da seguimiento a cada una de las actividades o tareas. En este caso se le llaman tareas. Está consignado en esta técnica. Y vemos que se establece el inicio y el término. En este caso, esta actividad, la tarea número 1, inicia el 1 de octubre del 2000 y finaliza aproximadamente el día primero de abril del 2001. Obviamente, lo que ustedes ven acá en verde es lo que se ha ejecutado hasta el momento y lo que está en morado es lo que está pendiente de concluir a la fecha. O sea, en este caso sería como aproximadamente un 90% de la ejecución de la tarea número 1 y así sucesivamente ustedes se van a dar cuenta en qué estado se encuentra cada tarea día a día, hora a hora. Eso hay una persona que lo que le llaman analista de proceso, en este caso, que va alimentando ese reporte de actividades para que el diagrama o la técnica esté actualizada al 100%. Esto hay una persona encargada exclusivamente de llevar el monitoreo de cada una de esas actividades. Pregunta. Todo claro. Claro. Bueno, seguimos. Adelante, profe. Sí, está todo claro hasta el momento. Hay otro diagrama que es sumamente importante, y eso lo vemos en casi todos los manuales, que es el diagrama de procedimientos o procesos. Este diagrama ayuda a los analistas a comprender en su totalidad todos los trámites que se hacen en una oficina. Sirve para la búsqueda de mejora también, permite discutir los trámites de manera más eficazmente con el personal operativo, describe en un listado de forma secuencial las actividades que conforman el proceso de estudio. Usualmente se utilizan 5 figuras distribuidas en columnas independientes, las cuales demuestran las actividades operativas. Nos va a quedar 10 minutos. Cuando falte uno, entonces vamos a colgar y seguir de nuevo. Estas columnas demuestran las actividades operativas de transporte, impresión, almacenamiento, de espera, etcétera, etcétera. Y luego hay un cuadro donde señala qué es lo que se está haciendo en una oficina. Y así la distribución de la tarea entre los empleados, mientras que el diagrama de proceso enseña cómo se hace el trabajo en una oficina.
Acá vamos a ver un ejemplo de esto. Este es un diagrama de proceso en donde aquí vemos las actividades. En este caso es en el área de operaciones. Este círculo inicia, es lo que marca el inicio, y el triángulo el final del proceso. Entonces nos dice que iniciamos con una actividad 1, que dice que es el pedido de servicio vía telefónica. La actividad número 2 dice que el operador ordena el pedido dentro de la planta. La actividad 3 dice que el taxi, la salida de taxi va a recoger al cliente. La 4 dice que es para ubicar al cliente. La 5, transportar al cliente y dejarlo en el lugar de destino. La 6, retorno del taxi a la planta de operaciones. Y la 7, almacenamiento del taxi en la planta, y así esté listo para brindar el servicio. Entonces, esto estamos hablando que es una empresa, es una compañía de taxi, en donde describe el proceso de un servicio, de cómo se hace un servicio de taxi desde la llamada a la central telefónica hasta que el taxi retorna nuevamente a la empresa. Entonces ahí dice que establece distancia, tiempo y la observación que se hace en cada actividad. Esto es un resumen de lo que sería un diagrama de procesos. Acá vamos a ver otra técnica que es el flujograma. El flujograma y el diagrama de procesos, tengan en cuenta que son dos cosas diferentes. ¿En qué radica la diferencia? En que uno realiza la lista de actividades que conforman el proceso, y hay otro que solamente es el diseño. Hay uno que lo detalla paso a paso y el otro solamente hace el diseño o el esquema a nivel de figura para ilustrar cómo se relacionan las distintas actividades en el proceso. Para su elaboración hay alrededor de 15 figuras que sirven de base para diseñar. O sea, los flujogramas son un estándar a nivel internacional. Las mismas figuras que ustedes van a ver aquí en República Dominicana las van a encontrar en China, en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, donde sea. O sea, es le llaman Incoterms, de manera que estos son términos internacionales global, o sea, a nivel global para cualquier proceso. Obviamente que el grado de complejidad va a depender de los procesos, de la creatividad del mismo. Las figuras se interrelacionan por medio de líneas, las cuales ayudan a esquematizar y visualizar la relación de dependencia entre las actividades, los componentes del proceso y los responsables de llevarlas a cabo. Acá vemos lo que es un procedimiento de cuenta por pagar por la compra de una mercancía, donde se interrelacionan tres departamentos, que está el almacén, contabilidad y tesorería. Fíjense que aquí solamente hacen nombran la actividad, no hacen detalle de la misma. El inicio, vemos acá que el proveedor, el inicio aquí, el proveedor entrega la factura. Si cumple con las normas legales, entonces pasa a contabilidad, y de contabilidad, ¿qué hace? La incluye en el sistema, emite el comprobante fiscal, elabora la relación de compra semanal, y de ahí la pasa ¿a dónde? A tesorería. De tesorería hace los programas de pago. Si no hay programación de pago, la factura pasa. Si no hay una factura original, entonces pasa a programación de pago de nuevo. Si hay factura original, entonces se cancela. Cuando se habla de cancelación, significa que se entrega el pago al proveedor. Si fíjense que tiene un proceso donde hay ciertas actividades que tienen que cumplir ciertos requisitos. Fíjense que los requisitos están usualmente en un rombo. Fíjense que, por ejemplo, aquí hay dos requisitos.
hay dos requisitos, uno si cumple la norma legal y el otro si entrega la factura original. Si no entrega la factura original, pues obviamente hay una penalidad que que va a un proceso anterior hasta que se cumpla. O sea, eso está establecido tácitamente dentro del flujograma. O sea, que el que lo ve ya sabe que si no tiene ciertos requisitos, obviamente no puede avanzar al siguiente paso. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Bien. Entonces, señores, Todo claro. Como ustedes saben, hemos llegado ya al final de la clase. Y ya el próximo martes, como ustedes saben, tenemos el examen final. Yo les di hasta el día de hoy para que se pusieran al día con todas las tareas. Yo entiendo que ya todos, como buenos ciudadanos y muchachos responsables, hayan cumplido con esa parte. ¿O hay alguien que todavía tiene inconveniente? Estudiantes, ¿verdad? ¿No se escucha bien? Hello. Profesor, ¿tú estás frisado, no se escucha o...? Dígame, está inestable la comunicación. No, les decía que si hay alguien que está todavía pendiente, Fernando, está frisado.